Buenas tardes y bienvenidos a los diálogos de Garrigue Sostenible, que como ya sabéis a estas alturas pues es el ciclo de webinars con el que profesionales del despacho debaten con diferentes invitados pues sobre temas de actualidad en materia de ESG que interesan a las empresas, ¿no? Hoy vamos a hablar de la gobernanza y el control fiscal como parte del buen gobierno empresarial y contamos como invitado con Javier Martín, catedrático y presidente del comité que elaboró la norma de calidad UNE 19.602 en materia de compliance tributario y que, bueno, que aúna la visión práctica y la empresarial que va a ser muy práctico para tratar el tema que nos ocupa aquí hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Sonia. Buenas tardes a todos y mis palabras de agradecimiento, lógicamente, a Garrigues por permitirme estar hoy con todos vosotros. Bueno, eso de rara avis no sé si llego hasta ese extremo, pero bueno, yo creo que tiene que haber muy pocos profesores de universidad que hayan hecho carrera universitaria desde un despacho como el mío. Fantástico. Está también con nosotros José Vicente Iglesias, que es socio del Departamento Tributario y responsable del área de Buen Gobierno y Compliance Tributario de Garrigues. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Y Sonia. bueno, yo soy Sonia Franco, directora de Comunicación y Marketing del despacho, que voy a hablar poquito porque voy a ser. Por cierto, os recuerdo que podéis mandar preguntas a través del botón de Q&A y si no nos diese tiempo a contestarlas aquí hoy, porque ya sabéis que solemos ceñirnos a los 45 minutos que queremos que dure el webinar, pues intentaremos contestarlas por escrito más adelante. Por empezar desde el principio, desde hace ya algún tiempo el buen gobierno fiscal se ha convertido en uno de los requisitos que deben cumplir las empresas en materia de ESG, ¿no? Y más en concreto en materia de G. ¿No es Mm. así, José Vicente? Sí, bueno, yo no sé si diría tanto como requisito, ¿no? Pero es verdad que en esta materia, pues, bueno, yo en fin, creo que cualquiera puede preguntarse. Yo en su día me lo pregunté en esto del environmental, social and governance, que pinta un fiscalista, ¿no? O qué pintamos los fiscalistas aquí. Y es verdad que lo que pintamos es en esta parte que ya no es novedad, porque aquí la llevamos siguiendo desde hace muchos años y aunque al principio era un poco más de ciencia ficción, ahora yo creo que esto de la gobernanza fiscal, el buen gobierno fiscal, el control tributario y el compliance tributario, pues ya yo creo que es algo que en el mundo de la tributación pues es una cosa bastante conocida y habitual, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver con la gobernanza y el buen gobierno corporativo en general, ¿no? Es verdad que también los fiscalistas podríamos estar, porque aparte del environmental, en la tributación medioambiental y demás, pero ese es otro capítulo que dejamos para otro día, ¿no? Entonces yo creo que sí, bueno, pues que esto de la gobernanza tiene en nuestra área una parte que es la que se integra en esto de la sostenibilidad y del ESG, ¿no, Javier? No sé qué te parece a ti. Sí, bueno, en la línea que comentas, efectivamente, en nuestro país se produce, diríamos, un choque de trenes a partir de la reforma del 2014 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y entonces, para las grandes empresas se incluye por vez primera el riesgo fiscal, el control del riesgo fiscal como una obligación de los miembros del Consejo de Administración. Efectivamente, bueno, cuando se publica en el BOE la ley, pues todo el mundo pensó, bueno, esto es para las grandes empresas. La experiencia, querida Sonia, en este país es que cuando se hace una norma para las grandes empresas, al final, lógicamente, va yendo hacia abajo y nos encontramos con que hoy día algunas sentencias de los tribunales de justicia pues ya están poniendo de manifiesto, oiga, que es que si usted es miembro de un consejo de administración, aparte de tener las responsabilidades que establece la ley general tributaria, fundamentalmente una responsabilidad solidaria o subsidiaria, cuando lógicamente no se ha hecho frente a las obligaciones fiscales por parte de la sociedad, lo cierto es que se le va a exigir además una responsabilidad mercantil por incumplimiento de ese seguimiento del riesgo fiscal. Ujú. Además, o sea, eso yo le añadiría que una plasmación en una norma como la Ley de Sociedades de Capital, pues yo creo que lo hace indudable, ¿no? Introducir todo esto en el mundo del buen gobierno corporativo, pero bueno, hay una corriente desde incluso antes, ¿no? Yo me acuerdo en este mismo auditorio, pues una asociación internacional de directores fiscales de multinacionales, no solo españolas, es decir, aquí estaban las más importantes del mundo,
que se reúnen cada N años y lo han hecho en Madrid en alguna ocasión y brindamos el auditorio y se reúnen entre ellos, ¿no? Pero alguna sesión pues tienen la atención de dejarnos a veces asistir de oyentes y yo estuve en una donde me sorprendió, porque de esto hace ya unos cuantos años, cómo uno tiene la suficiente edad para haber conocido épocas en las que, digamos que lo que pitaba era pues la planificación fiscal. No voy a entrar en si agresiva o menos agresiva, vamos a dejarlo de una forma más aséptica, o donde veías que los fiscalistas pues estaban un poco imbuidos de reducir costes o bajar la tasa fiscal, y en aquella reunión lo que te dabas cuenta y lo que hablaban los grandes directores era que el escenario había cambiado y que sus jefes ahora lo que querían era control, evitar riesgos, evitar sorpresas, evitar pleitos. Entonces, bueno, pues todo eso va hacia esa línea de lo que podemos llamar, que son a veces líneas un poco difusas, ¿no? Pero el buen gobierno fiscal o el compliance tributario o el control fiscal, en palabras de la OCDE. O sea que, bueno, pues ahí yo creo que ahí estamos y ahí se enmarca hoy este tema que venimos a hablar. Obviamente en nuestra audiencia lo que más abunda hoy son empresas. Así que sería muy interesante, Javier, que nos contases qué compromisos deben asumir las empresas en esta materia. Bien, lo primero es que cuando hablamos de control del riesgo fiscal, no es solo exclusivamente el que en las cuentas anuales de la sociedad aparezca un epígrafe dedicado al cumplimiento de esas obligaciones fiscales. Una empresa tiene que cumplir, lógicamente, la ley, Por encima de todo. la ley tributaria por encima de todo. Estamos además actualmente en un mundo muy complejo donde lógicamente ya no tenemos que tener en cuenta solamente la normativa nacional, ya sea estatal, autonómica o local, sino que tenemos también que tener en cuenta pues, la normativa comunitaria, y eso lógicamente complica tremendamente la aplicación de los tributos, sobre todo porque el mercado va mucho más rápido que las respuestas que da el legislador en materia tributaria. Y al ir mucho más rápido, pues lógicamente hay determinados nuevos contratos o nuevas situaciones que lógicamente a lo mejor no encajan excesivamente bien en las normas vigentes. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Bueno, una empresa a partir de un cierto tamaño lo que debe de tener implantado es un marco de control fiscal. Un marco de control fiscal no es solo un documento. Yo me acuerdo cuando José Vicente y yo estábamos elaborando la 19.602, que te acuerdas que se nos decía, no, pero es que no hace falta un documento. Esto es una norma para controlar el sistema de gestión en materia tributaria de la empresa. Y tú y yo decíamos, bueno, está muy bien, pero hay que tener un documento al cual tenga acceso no solo el Consejo de Administración, la alta dirección y el resto del personal. ¿Para qué? Pues para que lógicamente sepa cómo hay que hacer las cosas. Ese marco de control fiscal lo que hace, en definitiva, es sistematiza todos aquellos controles que ya la empresa tiene implantados. Y si no los tiene implantados, los tiene que implementar. Muchas veces cuando uno llega por vez primera a una empresa, no hablo de una pequeña o una mediana empresa, sino una gran empresa, lo primero que dicen, nosotros no tenemos marco de control fiscal, pero empiezas a preguntar y efectivamente tienen un montón de controles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sistematizar esos controles. Sistematizar esos controles, establecer lógicamente un mapa de riesgos, establecer la figura del órgano de compliance tributario, establecer cuáles son las competencias del Consejo de Administración, de la alta dirección y de la propia dirección fiscal de la empresa, y por último un canal de denuncias. Canal de denuncias que ahora está muy de moda con la directiva y la transposición que se ha hecho en nuestro país. ¿Añadirías algo tú? Sí, bueno, añadiría, a ver, Javier, que no en vano hemos estado los dos en el comité de la norma 1.19.602, pues es una visión yo creo que como muy organizada y muy... yo siempre me gusta decir de esa norma que es una norma muy exhaustiva, ¿no? Y a veces, como también Javier acaba de señalar, cuando vas a una
compañía que no se ha enfrentado con eso hasta el momento, pues te das cuenta que seguramente a poco tamaño que tenga o poco sofisticada que sea, tiene ya muchas cosas, aunque no las tenga a lo mejor formalizadas, o aunque no las tenga estructuradas de esa manera, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el modelo de la UNE es muy exhaustivo, que a lo mejor hay elementos pues que en un primer momento pues no son tan imprescindibles y demás, pero están ahí y si uno quiere hacer algo completo, pues ahí tiene un buen estándar contra el que contrastarse, ¿no? Yo añadiría, pues retomando lo que decíamos de la ley de sociedades de capital, que uno de los elementos obligatorios para empresas cotizadas y por donde posiblemente hoy hay que empezar de algún modo estas cosas es, bueno, una participación del órgano de administración. Muchas veces la demanda viene del propio órgano de administración, es decir, como ahora veremos, la evolución de todo esto también ha generado una sensibilidad en los administradores, que es el órgano, uno de los órganos clave del gobierno corporativo, hacia cumplir y ser responsables también en el ámbito tributario, ¿no? Y entonces muchas veces la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ya tienes, la ley lo recoge, ¿no? Tienes que hacer una estrategia fiscal, no sé si es un término muy afortunado, o una política fiscal, donde recojas los principios que tú quieres que se sigan en tu empresa, ¿no? Y que eso a su vez pues constituye un poco, bueno, las líneas las instrucciones que se dan y de ahí para abajo pues vendrá todo el desarrollo en esos protocolos, en estructurar ese marco de control. Bueno, pues yo creo que esa es la forma adecuada en que las empresas pues, pueden reflejar ese compromiso o esa voluntad o ese intento de tener un buen gobierno y un buen control en nuestra materia. Y que fíjate, ¿qué es lo que hace la ley de sociedad de capital? La ley de sociedad de capital nace en nuestro país. En primer lugar, no había una ley de sociedad de capital en general, sino que había una ley de sociedades anónimas, otra de sociedades responsables limitadas, etc. Y lo que hace la ley es incorporar a nuestro ordenamiento algo que estaba muy presente en la doctrina alemana hace ya muchos años, que era que a los administradores se les exige la conducta de un buen padre de familia. Bueno, pues en esa conducta de un buen padre de familia se incorpora el cumplimiento tributario. Yo creo que ese sería el mensaje. Es decir, si analizamos algunas sentencias por delito fiscal de hace a lo mejor 15 años, los administradores se defendían diciendo, oiga, yo no soy experto en materia tributaria y lógicamente, pues si aquí la sociedad ha cometido un delito, yo no he intervenido, porque a mí me dijeron que eso había que hacerlo así. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace la ley de sociedad de capital? No, es que usted debe de conocer. Debe de conocer. Y entonces ya, ¿para qué? Pues porque lógicamente las empresas tienen que tener unos buenos asesores. Nadie, lógicamente, hemos nacido sabiendo de todo. Tampoco es misión de un miembro de un consejo de administración el conocer de forma exhaustiva el sistema tributario español o el sistema tributario de los países donde opera la sociedad. Lo que se le exige es eso, que efectivamente tenga un nivel de conocimiento que haga prosperar la empresa y, lógicamente, en beneficio de su accionista. La cuestión está que tiene que contratar los mejores asesores para cumplir con esa obligación. Es que eso que dices forma parte un poco de esa evolución. Es decir, yo efectivamente me acuerdo de los tiempos en los que los fiscalistas, no ya los externos, sino incluso los internos, pues tenían bastante poco o casi ningún acceso al órgano de administración y que cuando venían mal dadas, por lo que fuera, porque se había ido la mano a la hora de una planificación fiscal y aquello pues no, en fin, luego se demostraba pues que era agresivo, que era incorrecto, que era ilegal, o simplemente a veces por pura falta de control y por no tener unos cuadros suficientemente formados o que hacían las cosas suficientemente bien o que no había medios suficientes para tener una fiscalidad ordenada y demás.
pues la gente pensaba que esto de los impuestos es algo muy complejo, aquí sabe el técnico o incluso yo es que además no quiero saber nada de esto, ¿no? Y eso siempre habíamos pensado que eso era un error, ¿no? Pero había bueno, pues no sé, esa sensación o ese pensamiento, yo creo que en los órganos de administración o incluso en la alta dirección de la empresa, ¿no? Yo creo que ahora por muchos motivos, es decir, porque no se oculta que todo esto viene de épocas pasadas donde ah, sobre todo en el mundo anglosajón, pues hubo estructuras de planificación que se extendieron de una forma tal y aquello abrió unos agujeros y por tanto luego unos litigios interminables. Porque a las empresas también, es decir, para nadie es plato de gusto, aunque creas que tiene la razón, estar peleando 15 años hasta el Supremo y de tú a saber si ganas o pierdes. Además, por evolución normativa, ejemplos como nuestra ley de sociedades de capital o incluso por evolución en el mundo penal. Es decir, esto del compliance, que en el mundo fiscal siempre hemos hablado de compliance, pero referido a hacer declaraciones y demás, ahora se refiere al cumplimiento y la responsabilidad penal de la persona jurídica. Bueno, todo eso, la demanda social, la propia evolución de los fiscalistas, como antes decía, ¿no? De pasar a mundos donde se trataba de hacer estructuras, no sé qué, o bajar la tasa fiscal a, bueno, vamos a hacer las cosas bien y ordenadas y con cuidado y esto hay que prestarle atención, pues ha evolucionado hacia eso, hacia que ya haya una sensibilidad también en los órganos de gobierno y que lleguemos pues bueno, a que eso se concreta en esos compromisos que hemos dicho, ¿no? De todas maneras, Sonia, un tema importante es que es curioso, pero digamos a partir del 2012 se concatenan una serie de reformas y una serie de iniciativas a través de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por ejemplo, reforma normativa, la modificación del Código Penal, donde establece que si una empresa tiene implantado un sistema de control de sus riesgos penales y además demuestra que lo está aplicando de forma efectiva, queda exento de responsabilidad. Hasta el punto que hubo eh, el precepto estaba muy bien, la Fiscalía General del Estado tuvo que lanzar una circular para ver cómo tenían que interpretar los fiscales esa previsión normativa. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo el mercado? Pues te decía que va siempre mucho por delante. Pues lo que hizo el mercado fue crear la norma 19.101 de compliance penal. Pero es que además la Agencia Estatal de Administración Tributaria pone en marcha el Foro de Grandes Empresas. Y dentro de ese foro de grandes empresas, tras muchos debates, se elabora un código de buenas prácticas tributarias, que es el código de buenas prácticas tributarias que ahora mismo puede suscribir cualquier empresa, aunque no esté en el foro. Lo que pasa que, como ese código de buenas prácticas tributarias eh, establece la posibilidad de presentar con carácter voluntario un informe de transparencia, etcétera, está pensado para las grandes empresas, porque en ocasiones alguien del despacho me ha dicho, oye, la empresa tal tiene que presentar el informe de transparencia. Y entonces, dice, pero es que claro, el informe de transparencia a mí me salen 3 folios. Claro, le salen 3 folios porque no hay presencia en mercados internacionales, porque si tiene una operación financiera con varios bancos, pues una póliza de crédito o una hipoteca, y no, lógicamente, pues otras operaciones mucho más complejas. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace la agencia tributaria? Pues ahora mismo se lanzó en primer lugar un foro de profesionales tributarios, donde están todos los asesores fiscales representados, y fruto de ese foro fue un código de buenas prácticas de asociaciones y colegios profesionales y de los propios asesores fiscales, y ahora mismo está ultimado ya, solamente falta la aprobación definitiva, un código de buenas prácticas para autónomos y para pymes. Además, hay que aprobarlo sobre la marcha porque dentro de los compromisos que el Reino de España tiene con la Unión Europea para los fondos Next Generation es la aprobación de esos dos códigos. ¿Para qué para pymes? Porque claro, es que el 90 y tantos % de las empresas españolas son pymes y lógicamente necesitaban una herramienta que fuera mucho más. Bueno, pues esos códigos de buenas prácticas lo que vienen a establecer es una relación cooperativa, que también en 2015 se modifica la ley tributaria y se incorpora el concepto de relación cooperativa.
hay que, como decía José Vicente, hay que superar esta situación de conflictividad permanente en materia tributaria que tenemos hacia una auténtica relación cooperativa. Oiga, si yo empresa tengo suscrito el código, tengo un marco de control fiscal, hasta certifico ese marco de control fiscal, mi sistema de gestión a través de la 19.602, presento mi informe de transparencia. Oiga, ¿qué más quiere? Ahora se está leyendo en la prensa, etcétera, pues algo nuevo que me encargó el Instituto de Estudios Fiscales, que diera una conferencia sobre el mismo, que es el derecho al error y tener en cuenta el historial tributario del contribuyente. O sea, no me... Oiga, mire usted, si yo lógicamente cometo un primer error, no me puede sancionar. Bueno, pues si yo presento un informe de transparencia, tengo esa relación cooperativa, claro, es que tú presentas el informe de transparencia dentro, como máximo, de los 3 meses siguientes a la presentación del impuesto sobre sociedades. Ese informe de transparencia, hay una obligación por parte de la agencia tributaria a discutirlo con la empresa. Oye, pues me parece esto bien, y al final, después de discusiones y de un montón de correos electrónicos, etcétera, pues al final hay empresas que están recibiendo por parte del delegado del delegado especial de grandes contribuyentes o del delegado especial de la comunidad autónoma respectiva una felicitación, oiga, que lo están haciendo ustedes muy bien. ¿Quiere esto decir que eso va a impedir que haya una inspección posterior? No. Pero si hay una inspección posterior por un tema que no se trató, ojo, por un tema que no se trató en esa discusión sobre el informe de transparencia, indiscutiblemente a mí no me pueden sancionar. Hombre, las sanciones en materia tributaria, tanto penales como administrativas, son bastante fuertes. Sí. Empezabas diciendo, Javier, que el tema en materia fiscal y, por supuesto, en el tema de la UNE, el cumplimiento de la ley es el principio básico, ¿no? Y a mí me gustaría creer que esto es un compromiso firme de las empresas y que no es un tema, si quieres, de cara a la galería. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, es que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Un Estado donde la administración debe de ofrecer una serie de servicios públicos, y esos servicios públicos ahí lógicamente hay que financiarlos. ¿Y con qué? ¿Y con qué se financian? Con impuestos, con el sistema tributario. Ahora mismo por ahí hay en las Cortes alguna proposición de ley, por cierto, donde establece una contribución patrimonial impuesta de carácter público no tributario. Eso se puede llamar como se llame, esos son impuestos. Las empresas, ¿por qué tienen que pagar impuestos? Porque están obligadas a ello. Nuestro ordenamiento, a diferencia de ordenamientos anglosajones, nuestro ordenamiento es un ordenamiento donde al ciudadano contribuyente, se le exige el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y si esas obligaciones no las cumple, automáticamente se les sanciona. Eso forma parte de la moral tributaria de que tanto se habla. No, es que yo estoy obligado a ello, es una obligación legal que tengo que cumplir. Que la empresa, lógicamente, puede adecuar su actividad a la normativa tributaria para conseguir no una menor tributación, sino para conseguir la tributación correcta. Es decir, una empresa puede optar por vender un inmueble con pagos aplazados y la ley tributaria le permite el que tú declares la ganancia patrimonial, los resultados extraordinarios, lo vayas declarando año a año, en función de cuando lo cobres. Eso es una planificación fiscal, ¿no? Y como dice José Vicente, y opinión que comparto plenamente, nos hemos dedicado en los últimos años, muchos asesores, a desmontar estructuras fiscales perniciosas. Es decir, ¿por qué son perniciosas? Son perniciosas porque lo que pretendían era conseguir una menor tributación, pero es que el mantenimiento de esas estructuras actualmente lo que están consiguiendo es incrementar la tributación de la empresa.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ponerse en manos de los mejores profesionales cuando, sinceramente, estamos ante un tema complejo y cumplir con nuestras obligaciones. Me parece muy sensato, ¿verdad? No, sí, sí, yo eso, además a mí me gustaría completar eso con un poco visión práctica y visión práctica eh, muy actual. Es decir, cuando al hilo de todo esto, lo que nos gusta llamar ya la función fiscal, pero para entendernos, término más antiguo que a lo mejor es más gráfico, el departamento tributario, pues se empieza a relacionar por todo esto que hemos dicho, pues con el órgano de administración y demás, uno se da cuenta, y yo esto alguna vez con altos directivos de la agencia tributaria les costaba entenderlo, ¿no? Decía, la ley de sociedad de capital dice que el órgano de administración debe establecer la estrategia fiscal de la empresa. Y a mí me preguntaba gente de los consejos, ¿qué es eso de la estrategia fiscal? ¿No? Y algún alto inspector decía, pues no entiendo por qué no entienden a su vez que es la estrategia. Es que suena a una cosa como un poco así como, no sé, extraña, ¿no? Bueno, pues mira, solo es una política fiscal. ¿Tú cómo quieres que sea la fiscalidad de la empresa? ¿No? Pues establecer unas líneas, ¿no? Pues cuando un consejo de administración se ve que tiene una responsabilidad en esa línea, yo no he visto más reacciones que las de no, aquí vamos a hacer las cosas bien, entre otros motivos, porque me va a mí también el interés en ello, ¿no? De no tener algún día algún problema una vez que ya también pues has conseguido explicar que no puede esconder la cabeza por mucho que esto de la fiscalidad sea una cosa así casi esotérica y que por ahí haya gente que se ocupa de ella. No, no. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a estudiarlas y vamos a controlarlas. Entonces, cuando en una política fiscal, en una estrategia fiscal, se establece como principio básico que vamos a cumplir las normas, ¿eh? Y eso sí, las vamos a cumplir sin perjudicar tampoco el interés de la empresa o el interés de sus accionistas. Es decir, vamos a pagar los impuestos que se deben, pero no más. Pero vamos a cumplir y se establece para ello además luego todo ese marco y tenemos un departamento que se dedica a estudiar las cosas y a hacerlas bien y demás, pues eso es un compromiso, yo creo que es real, ¿no? Y cuando nos adherimos a un código de buenas prácticas, que entre otras cosas dice en esta misma línea de la gobernanza, que el consejo de administración o el órgano de administración tiene que estar informado de las líneas fundamentales y de las consecuencias tributarias de operaciones significativas y de una serie de cosas, pues yo creo que eso lo que muestra es una, en fin, una voluntad firme y seria, como todo. También puede haber casos donde se hagan papeles para, como decimos, vestir el muñeco, que yo creo que siempre hemos dicho que no hay Que cosa no, peor que eso. Es decir, hacer algo sobre el papel que luego no cumplas es meterse un tiro en el pie. Entonces, yo creo que, bueno, hoy por hoy, y sobre todo en la gran empresa, la empresa más expuesta, la empresa cotizada, que está sometida a estas obligaciones, que lleva muchos años adherida al código, vamos, creo que es indiscutible que eso es una voluntad firme y se demuestra en que eso se desarrolla día a día. Cuestión distinta es que yo creo que la norma fiscal es especialmente compleja, es a veces no todo lo clara que nos gustaría y vamos, y esto no hace falta irse a las grandes empresas, es que yo creo que cualquiera en nuestra declaración de IRPF ya tenemos la suficiente edad para haber encontrado cosas y esto cómo es, y vete tú a saber y vete a buscar en la página de la agencia entonces a veces esa voluntad de cumplir no es tan fácil, o sobre todo no es tan, no sé cómo decirlo, no es tan seguro, no es tan sencillo hacerlo sin más, ¿no? Estamos, bueno, a eso nos dedicamos porque está lleno de aspectos grises, de incertidumbres y donde a veces cuando hay que hacer una operación, pues hay que tomar una vía o una interpretación y lo único que puede hacer uno es estudiarla lo mejor posible y tomar la que cree que es la más adecuada. Y luego, como digo yo a mis compañeros de otras prácticas,
los fiscalistas tenemos la particularidad de que aquí tienes a un tío que se llama agencia tributaria, cuyo aliento sientes en la nuca y que va a venir a revisarlo y muchas veces a poner en duda lo que tú, bueno, pues te ha parecido que es la mejor interpretación. Bueno, Que pues Sonia, eso también Sonia, está ahí, pero... en la línea que comenta José Vicente, es que tenemos que concienciarnos todos en el mundo de las empresas que cuando se toma una decisión empresarial, un componente de la decisión empresarial es el análisis tributario de la operación. Eso, porque es que en muchas ocasiones, y despachos como Garrigues, se lo han encontrado, en que se hace una operación y una vez que se hace la operación se consulta la trascendencia tributaria de la misma. Eso es un error gravísimo. Un error gravísimo porque en ocasiones la norma fiscal hace que el resultado positivo que tú considerabas que ibas a tener con la operación desaparece por una elevada tributación. Es decir, no estamos hablando de que yo lo que quiero cometer es un fraude, cometo el fraude y después consulto, no. Yo hago una operación porque considero que esa operación es correcta y desde el punto de vista del resto de la normativa es impecable, pero desde el punto de vista tributario, sin embargo, tiene un coste fiscal que al final lo que hace es que perjudique los intereses de la sociedad. Por eso es muy importante, en ese marco de control fiscal del que estamos hablando, incorporar en definitiva pues, los departamentos que tienen de alguna manera que tomar decisiones que tienen siempre una incidencia fiscal. Por ejemplo, muy importante, pues el departamento de compras. ¿El departamento de compras por qué? Por una razón muy sencilla. El Tribunal de Luxemburgo estableció en el IVA una teoría que es la teoría del conocimiento. Usted debería saber que al haber comprado sumamente barato es porque efectivamente hay un eslabón de la cadena que no ingresó el IVA, etc. Y no puedes deducirte el IVA soportado. Por tanto, el departamento de compra es esencial. El departamento de personal. Oiga, es que el cálculo correcto de las retenciones es fundamental. Es decir, todos los departamentos, el departamento financiero, que muchas veces pues, se toman medidas de financiación y no se tiene en cuenta el efecto en la cuenta de resultados de si son gastos o no son gastos. Por eso digo que es fundamental, siempre que hay una decisión empresarial, el componente fiscal. Y para eso es totalmente necesario que haya una concienciación de toda la organización de que efectivamente hay unas pautas de conducta que seguir, que son las marcadas en el marco. Habéis hablado mucho de transparencia y comentabas tú también antes el nivel de exposición que tienen las empresas. Y estamos viendo una tendencia, o al menos así me lo parece a mí, de que se están publicando por las contribuciones fiscales de las empresas, pues, por ejemplo, en la prensa, ¿no? ¿A qué creéis que se debe esto? A lo mejor José Vicente nos puede decir. Bueno, pues a ver, yo creo que esto se debe a varios motivos y alguno que yo pues celebro especialmente, ¿no? Yo creo que por un lado hay bueno, un evidente componente de, no sé cómo decirlo, ¿no? De reputación, de prestigio y de que las empresas también se han dado cuenta que en este mundo donde muchas veces, sobre todo la gran empresa, ¿no? Se la ha un poco demonizado, como por el simple hecho de ser multinacional o tal, pues es un tío agresivo, un tío que infringe la ley o no sé qué, ¿eh? Y muchas veces se encuentran con que al revés, yo tengo una voluntad de cumplir, hago mis mejores esfuerzos, soy diligente, tengo realmente, me asesoro, tengo un buen equipo que se estudia los temas antes de y demás, pues también se ha dado cuenta que paga muchos impuestos, que hace muchas funciones para la administración, recaudar retenciones y demás, y que eso en cierto modo hay que ponerlo un poco en valor, ¿no? Y entonces, bueno, ha hecho un ejercicio que no es fácil, suelen ser ejercicios complejos, bueno, pues voy a mostrar a la sociedad lo que yo contribuyo y demás, ¿no? Y eso yo creo que incluso ha evolucionado bueno, hay empresas hoy que en su página web tienen información detallada no solo de sus aspectos de gobernanza, sino de su aportación a la sociedad, porque
en toda esta evolución, el cumplimiento también es resultado de que la empresa se da cuenta y ya declara abiertamente pues que los impuestos que paga muchas veces son su contribución más importante a las sociedades y a los países donde opera y demás, ¿no? Y la forma de un poco de poner eso en valor, pues va por ahí, ¿no? Y demostrar ese compromiso público y demostrar efectivamente cómo está contribuyendo. Y yo creo que, en fin, a veces con más o menos fortuna, en eso los periodistas también tenéis a veces algún desempeño un poco tal, pero yo creo que los tiros en parte van por ahí. Luego, si quieres, hablamos de informes de transparencia y de ese tipo de cosas bueno, pues que le añaden también pues, dar información cualitativa y salir porque una parte de todo esto también ha sido demanda social, demanda de grupos de interés, ¿no? Pues por ahí hay una cierta respuesta a esa demanda social, porque yo creo que ha habido un sentimiento a veces de trato injusto, ¿no? De trato injusto, bueno, de hacer un esfuerzo titánico. Nos sorprenderíamos. Hay informes de ese tipo que cuentan los millones de declaraciones, autoliquidaciones que hace una multinacional en el mundo, y hay que pensar lo que eso conlleva en costes de personal, etcétera, etcétera. Y hay otros informes que nos sorprenderíamos cuando cuentan la cantidad de su beneficio antes de impuestos que se va en tributos de muy variada índole, porque no hay que pensar solo en el impuesto sobre sociedades, hay que pensar en tributos locales, tributos sectoriales, en los distintos países donde una multinacional puede operar y en contribuciones sociales, que en el fondo aquí, bueno, pues lo separamos en España porque es el mundo de la seguridad social, de la tributación, pero en otros países lo ven como algo muy cercano, ¿no? Y nos sorprenderíamos a veces del volumen de lo que una empresa contribuye a unas arcas públicas o a las arcas públicas en general sobre eso. Yo creo que lo hacemos, ¿no? Que nos sorprende. Mientras esperamos si llega alguna pregunta del público, me gustaría preguntaros a los dos qué valoración hacéis de la situación actual, por ponerle una nota de actualidad. De la situación actual en materia tributaria, dice. Digo yo. O de gobernanza. De la guerra de Ucrania no os voy a preguntar. O de gobernanza fiscal, ¿no? Vamos a ver, la situación actual. Sí, o de gobernanza fiscal, efectivamente. Bueno, la situación actual es que estamos ahora en un momento muy crítico, porque cuando tanto José Vicente como yo hablamos en público de gobernanza fiscal, de compliance tributario, etcétera, pues siempre, tanto por parte de muchos de nuestros colegas como por parte de nuestros colegas de la administración, pues se ríen por detrás. Y esa sonrisa obedece a que, de un lado, hay determinados colegas y determinadas empresas, no solamente colegas, que en definitiva ven el conflicto como la única fuente de su negocio. Y por parte de un sector de la administración tributaria, consideran que la relación jurídico-tributaria es una relación de poder, donde en definitiva ellos son los que controlan toda esa relación. Eso, lógicamente, hay que superarlo, y hay que superarlo porque no podemos ser una isla en el Pacífico. España no puede ser una isla en el Pacífico que las cosas no cambien. Es cierto que en la actualidad tenemos un secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que es un convencido de la relación cooperativa y de las buenas prácticas tributarias, y que vamos en la buena línea. Pero te puedo garantizar que cuando hace unos años yo escribía de esto, y Jesús Gascón también escribía de esto, todo el mundo decía, estos están totalmente chalados, no tienen ni idea de por dónde van los tiros. Los tiros es por donde van, lógicamente, pues, aunque ahora mismo el Reino Unido no esté en la Unión Europea, pero sin embargo es que en el Reino Unido es que hay listados, tanto de empresas como de profesionales, que tienen un punto negro. De forma que ya tú ves el punto negro y dices, no, con esta empresa o con este profesional no puedo lógicamente operar. Entonces, por eso decía, estamos en un momento crítico porque
cuesta mucho trabajo superar esos dos lados de la mesa, ¿no? Ujú. Pero yo animo, y bueno, y de hecho las grandes empresas españolas están haciendo el esfuerzo por todo esto, por implantar el compliance tributario. Ahora mismo tenemos hasta programas informáticos que efectivamente desarrollan todo lo que es un compliance tributario y que permiten, en definitiva, el poderlo aplicar sin... porque claro, los que nos están ahora mismo viendo, pues piensan, bueno, eso, todo lo que dicen ustedes está muy bien, pero ¿esto cuánto vale? Bueno, pues al final vale menos de lo que parece porque, primero, porque ya te digo, hay varias herramientas informáticas en el mercado y sobre todo el ahorro y sobre el ahorro. Y vosotros que estáis en el mundo del marketing, eh, la gobernanza fiscal se vende muy bien. Tiene sentido. Se vende muy bien y eso quieras que no, y forma parte de lo que es lógicamente la imagen corporativa de una sociedad. Por eso cuando tú le preguntabas a José Vicente, ¿por qué se hacen público? Pues mira, se hacen público por una razón evidente. Es que eh, hay un sector de la ciudadanía que de alguna manera le ha puesto un punto negro a grandes empresas porque dice que no pagan. Eso no es cierto. Ujú. Segundo, yo tengo ganas de ver la recaudación definitiva del ingreso, del impuesto mínimo del 25% en sociedades, porque no va a ser tan significativa. Es decir, que porque va a poner de manifiesto que esas grandes empresas ya pagaban una cantidad cercana a esa tributación mínima, que en España se ha puesto el 25%, pero es que la OCDE también habla del 25%. O sea, no es que aquí seamos más papistas que papas. Sí, vamos a ver, continuando un poco con lo que dice Javier, yo creo que la situación actual es una situación, por un lado, diversa y por otro lado, un poco de encrucijada. Diversa porque, como él bien ha apuntado, yo creo que en el mundo de las empresas, pues la situación es variadísima. Primero porque hay empresas grandes, pequeñas, cotizadas, no cotizadas. Es obvio que en todo este tema el interés, la voluntad, la exposición, incluso la capacidad de gastarse, porque esto es costoso, dinero en controlar mejor las cosas, pues no es la misma en una empresa que está en el IBEX que en una pyme. Y en medio tenemos todo la panoplia, entonces la situación es muy diversa. Y la aproximación al riesgo que mucho se habla en este tema también hay que reconocer que es diversa. Es decir, pues hay gente que tiene una voluntad decidida de transitar por esta vía y hay gente que a lo mejor no la tiene, ¿vale? Y bueno, pues tenemos un universo muy variado, igual que lo puede haber en los asesores. Yo en eso no soy nada corporativo porque me parece que en nuestra profesión hay de todo y de todo es un rango extremo bastante amplio. Entonces, bueno, lo primero es una situación diversa. Lo segundo, y aunque esto a lo mejor sea un poco, pues no sé, si delicado, pero voy a ser muy poco comercial. Yo reconozco que ese escepticismo que sigue habiendo, que lo hay, y mucho, hacia este tipo de, digamos, de iniciativas y de cosas, pues a veces también tiene pólvora con la que tirar o a veces está justificado. Porque, bueno, eh, otro día podemos traer a empresas que han ido por esta vía y a ver qué opinan. Va a ser muy difícil decir lo que de verdad opinan muchas veces, porque claro, ¿eh? Pero y esto enlaza con lo de la situación de la encrucijada que yo decía. Lo que yo creo que sí es verdad es que hay una voluntad decidida por muchas empresas de aproximarse hacia este mundo del buen gobierno, del control, de una relación más cooperativa, que efectivamente, como tú bien dices, es decir, hay algún inspector, y tienes razón, que dice aquello de, oiga, que esto de la inspección, esto no es un procedimiento contradictorio como el judicial, esto es un procedimiento inquisitivo. Y en nuestro propio mundo yo siempre tiendo a decir que lo que antes se llamaba relación cooperativa ahora se llama cumplimiento cooperativo para dejar claro quién es el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Bueno, pues dentro de eso lo que es verdad es que estamos en una situación donde
hay una voluntad decidida, esto hoy por hoy es una marea imparable, pero yo creo que también hay un poco una sensación de que, bueno, de que esto no acaba de avanzar y de que no se ven los resultados de esa voluntad de hacer las cosas bien, de ser transparente, de ser cooperador, ¿eh? Y seguimos en lo que decía Javier. ¿Te pueden abrir una inspección como las de toda la vida? Por supuesto. ¿Y en esa inspección cómo va a ser? Pues como las de toda la vida. Bueno, pues entonces estamos ahí en un momento, yo creo que, bueno, especialmente interesante. Fantástico. De todas maneras, perdona, una píldora nada más. Lo que tenemos que tener muy claro es que a nivel estatal al menos, la agencia tributaria es, diríamos, de las mejores agencias tributarias del mundo. Es decir, ¿Qué? define mejores. Sí, mejores en el sentido que tiene muy buenos medios personales, muy buenos medios y muy buenos medios materiales. La información que tiene la agencia es enorme. Entonces, claro, si tú tienes muy buenos medios personales, tienes muy buenos medios técnicos, la empresa tiene que estar de alguna manera a su altura. Obviamente no en medios técnicos, porque Sonia, tú te quedarías alucinada de todo lo que sabe la agencia tributaria de ti. Prefiero no saberlo. Tú no lo sabes, vamos, tú no sabes tantas cosas de ti como la agencia tributaria. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que de alguna manera hay que llevar a cabo una política de mano tendida e intentar de alguna manera pues, llegar lógicamente a un entendimiento que es por donde va la relación cooperativa, es decir, evitar lógicamente conflictividad. La conflictividad no beneficia ni al interés público, porque si al final se ha pagado y hay que devolver por intereses de demora, hay costas judiciales, eso no beneficia y tampoco beneficia a la empresa. A ninguna empresa le gusta tener en sus cuentas anuales todos los años en el apartado fiscal que tiene este conflicto y cuantificado los conflictos. Me parece muy buen mensaje con el que cerramos nuestro diálogo, porque aunque tenemos alguna pregunta del público, vamos a ser firmes y cumplir con el tiempo que tenemos. Así que muchas gracias, Javier, muchas gracias, José Vicente. Os recordamos que el próximo diálogo de Garrigue Sostenible, en el que vamos a hablar sobre las novedades normativas de la movilidad sostenible, o sea, cambiamos completamente de tercio, será el 26 de enero. Y mientras tanto vais a permitirnos dejaros con un pequeño vídeo en el que os vamos a hablar, vamos a profundizar en el tema del que hemos hablado hoy, ¿no? Es lo que hacemos desde el despacho en gobernanza fiscal, buenas prácticas y compliance tributario, que es una de las 12 líneas de servicio de Garrigue Sostenible. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. El marco de la gestión y control fiscal ha cambiado. Cada vez más la atención de la sociedad se dirige a la actuación de las empresas en materia fiscal y también éstas han adoptado medidas para garantizar un adecuado cumplimiento y mayor responsabilidad. En este escenario cobra relevancia la gobernanza fiscal y se hace imprescindible que las compañías cuenten con una buena orientación sobre gobierno y control fiscal y buenas prácticas tributarias. En Garrigues llevamos más de una década trabajando en este campo y le prestamos atención cuando apenas existían precedentes o regulación. Nuestro objetivo nunca se ha limitado al mero cumplimiento de las obligaciones legales, sino que intentamos garantizar que las empresas cuenten con los protocolos de control adecuados en el nuevo marco y en los nuevos mecanismos de cooperación y de compliance tributario. Nuestro mayor valor reside en un conocimiento profundo de la fiscalidad a cargo de uno de los mejores equipos de fiscalistas de Europa y en una práctica asentada y reconocida en materia de gobernanza fiscal y cumplimiento. El cambio de paradigma en gobierno y control fiscal es ya una realidad y conviene estar al día para no desaprovechar las oportunidades que nos puede ofrecer. Menores riesgos, menor litigiosidad, mejor reputación, mayor eficiencia y puesta en valor de la contribución tributaria y la responsabilidad.